this session so other classmates can consult later this explanation. Remember that with this explanation and also with these slides, you can also complement the diagrams that we keep on doing since we were in the face-to-face sessions. You remember the diagram of the method and then the approach, the design. So we are going to keep on doing these diagrams so you can have a better understanding of those methods. So the first method that we are going to review today is the community language learning. And this approach, well, the purpose now to identify the origin of the CLL, community language learning, identify the approach, design, and procedure, recognize the elements of the community language learning in a lesson, and develop a diagram. The diagram that we have been doing since the other days. Gather information. First of all, we need to identify who was the creator of community language learning, and it is Professor Charles A. Curran. It was a specialist in counseling and a professor of psychology at Loyola University Chicago. And this is especially important as it says professor of psychology and specialist in counseling. The techniques and also the procedures employed in the community language learning provides an insight of psychological aspects of counseling. Then the application of psychological counseling techniques to learning is known as counseling learning. That's the original name, counseling learning. Then counseling, what is counseling? Well, counseling is one person giving advice, assistance, and support to another who has a problem or someone who needs help. In this case, community language learning draws on the counseling metaphor to redefine the roles of the teacher. In this case, the teacher, under the community language learning perspective, is considered the counselor, and the learners who are going to be seen as the clients in the language classroom. In short, CLL learner presents a message in L1 to the knower. In this case, the knower is the teacher, no? The message is translated into L2 by the knower, in this case, the teacher. So consider here how CLL takes into consideration the importance of translation. Why? Because it makes sense of how students are processing the information in their mother tongue and then they express to the teacher the necessity they have to express that message in the foreign language. Then the learner repeats the message in the L2, addressing it to another learner with whom he or she wishes to communicate. So the idea of community starts when you ask the knower for assistance. And the assistance is, hey, teacher, how do you say this idea in English? And then you ask the knower, you say, well, you are going to say this in English like that. Then repeat it. And then the learner repeats it and tries to say it to another colleague or another learner. All right. So now let's continue with the approach. Theory of language. What's the theory of language? First, foreign language learners' tasks are to apprehend the sound system, assigns fundamental meanings to, and construct a basic grammar. Well, in this case, we need to consider, oh, sorry, wait a minute. Yes, yes, way back. We need to consider that our students within community language learning, they are going to construct meaning, but
That meaning will also be based in how they are going to use grammar. So the idea of using grammar within the transmission of meaning implies a theory of language refers as language as social process. So, what is the idea of language as a social process? Let's think in an example. You, as the knower, the teacher, has lexical, grammatical, and whatever type of linguistic knowledge. Then you, as the person who has more ability in producing and using the language, you will make your students aware of some grammatical patterns that are needed for your students to construct meaning within a relationship of inquiring and responding. So your students, like for instance, may say, "Teacher, why do I need to write this for asking questions in past?" But okay, student, you need to do it because it's the way language users will understand that you are posing a question for asking something that goes or that went, that happened in the past. So there is no specific translation for the use of did. Nevertheless, you must use it. Otherwise, you will face troubles in trying to have an exchange with a language user. That is how you are going to make conscious of that constructive grammar process. Then the second stage, in which it says language as social process, a model, in fact, it's a model of social process model, considers the speaker at the same time as a subject and an object of their own message. What does that mean? Students, as language learners, are going to be not only considered like the recipient, in this case, like person who are going to learn a language, but also as person who has a necessity. And in this case, the necessity is to transmit a message. That's why it says communication is an exchange that needs a feedback reaction from the destiny of the message. In this case, if students have the idea of transmitting a message, but there are some mistakes in the grammar aspect or in the vocabulary aspect, you, as the knower, you will provide your students with some feedback. In this case, like saying, well, why don't you use this other alternative since your interlocutor won't be able to understand you? In that sense, is how you are going to act within this perspective of language. En otras palabras, el proceso de la lengua como un ámbito social considera que el hablante es al mismo tiempo el sujeto quien va a transmitir un mensaje, pero a su vez también es considerado como un objeto. ¿En qué sentido? Como el creador de su propio mensaje. Then, the theory of language learning. CLL advocates for a holistic approach to language learning, and it is claimed that true human learning is both cognitive and affective. That's the relationship between cognitive and affective domains are known as the whole person learning. That's why it continues saying
Learning implies the accomplishment of cognitive, in this case, language learning tasks, and the solution of affective conflicts. But affective conflicts means how you, as language learner, are dealing with uncertainty, something that you don't have certainty about the production of a discourse, or probably because you have some doubts if you are pronouncing well or if you are writing well. That's more or less the affective conflict it may arise. That's why CLL view of learning is contrasted with two other types of learning. The putative learning, that means intellectual and factual processes, and behavioral learning. Learners are passive and their movement limited. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Y a qué se refiere ese aprendizaje putativo? Ese aprendizaje es aquellos factores intelectuales y también de hecho que se ven como aquellos determinantes del aprendizaje. Un ejemplo, insisto, es una teoría del año 77, 80. Uno de los factores intelectuales podría ser el coeficiente intelectual. ¿Qué tanto ese coeficiente intelectual determina el hecho de que pueda un estudiante asimilar de mejor manera el aprendizaje de una lengua extranjera? En contraste, o sea, ese factor, el del IQ, lo compara con la conducta que puede adoptar un estudiante. Pongamos un ejemplo. Un estudiante que tiene un alto coeficiente intelectual comparado con otro que en apariencia no tiene tanto. Pero resulta que el que tiene alto coeficiente intelectual le cuesta mucho trabajo aprender el idioma en comparación con aquel que en teoría no tiene mucho coeficiente intelectual y es muy hábil en aprenderlo. Naturalmente aquí hay una discrepancia. ¿Y a qué se debe? No se debe a las diferencias de coeficiente intelectual, sino en realidad, como lo dice el segundo punto, a que hay un conflicto afectivo. Puede ser que el que tiene supuestamente menos coeficiente intelectual esté muy motivado para aprender la lengua y eso es lo que le facilita dicha experiencia de aprendizaje en contraste con el que en apariencia tiene más alto coeficiente intelectual, posiblemente no esté interesado en aprender la lengua, pero tiene que asistir al salón de clase por obligación. Así que entonces el Community Language Learning lo que trata de ver es desde una perspectiva holística, que le llamaban el aprendizaje de la persona entera, Whole Person Learning, que el aprendizaje tiene una mezcla de componentes cognitivos y afectivos. Y no podemos desdeñar uno y otro. Los dos actúan en conjunto. Now, what's the theory of language teaching? Well, the development of the learner's relationship with the teacher is central. And that relationship is divided into five stages and compared to the ontogenic development of a child. That's like the comparison. On the first stage, known as the birth stage, feelings of security and belonging are established. Like imagine like a small baby, you as the parent, you need to provide care and also you need to guide. Second stage, learners' abilities improve. They begin to achieve a measure of independence from the parent. For instance, when you grow older, you become 10 years old, so you are trying to do more things on your own and not depending on your parents' assistance. Third stage, learner speaks independently and may need to assert their own identity. So imagine the stage when you get in the adolescence. In the adolescence, you are trying to create your own identity, and in the learning process of a language is when students try to use, no, I try to use like the British accent, no, the American accent. No, this is not okay. This is a moment in which they try
to fight for their own identity. In this case, language identity. Stage number 4, the learner is secure enough to take criticism. By criticism implies like, well, you didn't do well because you need to correct this pronunciation, this aspect of grammar. And now the learner is, okay, thank you for this advice. Fifth stage, learners merely works upon improving style and knowledge of linguistic appropriateness. This stage is when students are more aware of, yes, yes, I made that mistake. No, I need to correct this pronunciation aspect. I need to amend my idea. Or probably in this stage is like you are going to ask for the support of the teacher just in the form of, teacher, can you check this piece of writing because I have some doubts in these aspects. And then in this fifth stage, some students who have more advantageous stage, they may also assess less advantageous students. Now, the second, a relationship characterized by convalidation is considered essential to the learning process. This relationship needs to meet SARS psychological requirements. Para que se desarrollen estas 5 etapas que se comparan a la vez con el desarrollo biológico emocional de el niño, al adolescente, al adulto, que se comparan con esas mismas etapas del proceso de aprendizaje, se necesita lo que llama, desde la perspectiva de Charles Curran, la convalidación. Ahora, ¿qué sucede con esa convalidación? Bueno, pues simple y sencillamente que necesita un ámbito psicológico y ese ámbito psicológico se va a desarrollar a partir de ciertas características conocidas con el acrónimo de SART. S stands for security. Unless learners feel secure, they will find it difficult to enter into a successful learning experience. Por supuesto, si yo como profe no le proveo ese ambiente de support, de security, pues no va a tener el estudiante esa intención de interactuar conmigo. A stands for attention and aggression. What does that mean? CLL recognizes that a loss of attention should be taken as an indicator of the learner's lack of involvement in learning. And then the word aggression applies to the way in which a child, having learned something, seeks an opportunity to show his or her strength. Aquí no se malentienda. Primero, atención se refiere al hecho de que yo como profe también tengo que darle cierto seguimiento a cómo el estudiante va mejorando en su producción oral, su producción escrita, por llamar unos ejemplos. Y de ahí lo que se llama agresión en realidad es, ok, ya te asistí, ya te di guía, ya te di retroalimentación, hazme este task, no sé, de que, a ver, ahora tú me vas a escribir sobre tus propias memorias. Y el estudiante dice, ya sé cómo hacerlo, lo escribe y otra vez comete un error. Ahí tenemos el momento de otra vez attention. Yo como profe, a ver, pero aquí acuérdate lo que habíamos visto. Sí, cierto, profe, no, es que no sé por qué me pasó. Yo sí sé por qué te pasó. A ver, concéntrate cuando estés escribiendo en pasado. Recuerda que tienes que acordarte, hay verbos regulares, hay verbos irregulares. Ahí va de la mano attention and aggression. Aggression no es así como agredir, sino es el que se siente confiado para demostrar, no, sí, sí puedo, sí, pero a la vez te voy asistiendo porque sé y me di cuenta que cometiste otra vez un error. A, as I mentioned, ¿no? Then the other R stands for retention and reflection. If the whole person is involved in the learning process, what is retained is internalized and becomes a part of the learner's new persona in the foreign language. La reflection is consciously identified period of silence within the framework of the lesson for the students to assess his present stage of development and to reevaluate future goals.
¿A qué se refiere esos momentos de retención y reflexión? El de retención es el momento en que ya el estudiante es capaz de interiorizar ciertas nociones, por ejemplo, de vocabulario, de pronunciación, de algún aspecto. Y el reflection es cuando yo como profe le hago esas preguntas para decir cómo tengo que hacer para expresar el verbo en pasado. ¿Qué sucede si yo le quito el did? Y a la vez también el otro momento de reflexión viene cuando le digo, a ver, ¿de qué te diste cuenta en la clase de hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te sentiste? Ese es también el otro momento de reflexión. Then the final one, letter D, denotes discrimination. And discrimination is when learners have retained a body of material, they are ready to sort out and see how one thing relates to another. El proceso de discriminación viene, por ejemplo, cuando ustedes están enseñando los verbos regulares y los irregulares, cuando ellos ya son capaces de, ah, sí, este es regular, ah, sí, este es irregular. Oye, ¿y cómo sabes? Ah, sí, porque usted me dijo que los regulares terminan en ed y los irregulares, ah, no, porque tienen formas diferentes de terminación. Ese ya es el proceso final, el de discrimination. Y ahí es cuando ustedes ya logran decir, el estudiante es capaz ahora sí de poder emplear adecuadamente, identificar adecuadamente los verbos regulares e irregulares en pasado. All right, now let's see. The objective of a CLL course aims to attain near native-like mastery of the target language and the syllabus. CLL is most often used in the teaching of oral proficiency. The course progression is topic based, with learners nominating things they wish to talk about and messages they wish to communicate to other learners. Specific grammatical points, lexical patterns, and generalizations will sometimes be isolated by the teacher for more detailed study and analysis. Vean, el diseño, la sección de diseño, el objetivo de un curso de Community Language Learning es que los estudiantes se asemejen a una proficiencia en el uso de la lengua, tipo como si fueran nativoparlantes. El programa de un curso que sigue este enfoque se basa en temas. ¿Quiénes son los que deciden los temas? En teoría, el estudiante, el profe es el que le pregunta, a ver, hoy sobre qué temática quieres ver. Temas no así como, a ver, vamos a ver el presente continuo, a ver, vamos a ver el presente simple, no. Temas relacionados como con, oiga, profe, es que hoy quiero hablar sobre costumbres y tradiciones entre Estados Unidos y México. Oiga, profe, hoy me gustaría que estuviéramos revisando sobre pues predicciones para el futuro. A eso se refiere con esos temas. O por ejemplo, oiga, profe, hoy quiero hablar sobre cómo fue que llegó el primer hombre a la luna. De eso se refiere a los temas. Y a partir de esos temas, ahí es en donde yo como profe voy a poder diseñar los contenidos lingüísticos a revisar. De eso se trata, que yo pueda como profe estar revisando a partir del tema que quiera el estudiante el contenido lingüístico. Por eso es que uno dice specific grammar point, lexical patterns, and generalizations sometimes be isolated by the teacher. Then, learning and teaching activities. Learning activities used in this method include translation. Vean, aquí se recupera el sentido de la traducción, la importancia que tiene la traducción. Group work, recording, transcription, reflection, observation, and free conversation. Listening activities require students to listen to a monologue by the teacher involving elements that might have elicited or overheaded in class. Reflection and observation activities promote the learners reflect and report on their experiences of the class as a class or in groups. And then, especially this consists in expression of feelings, how they felt about doing this activity, how they felt about the topic they are learning. Then, recording activities consist in students to record conversations in the target language.
A ver, ¿qué sucede con estas actividades de aprendizaje y de enseñanza? En primer lugar, las actividades de listening requieren que los estudiantes escuchen un monólogo que puede dar el profe, en donde ahí ya vienen incluidos esos temas de léxico y de gramática. En las actividades de reflexión y observación vienen más a que se den cuenta cómo se utiliza la lengua, por qué se utilizan ciertas formas gramaticales o verbales y de esa manera que ellos mismos también puedan estar conscientes en cómo lo asimilaron, qué sucedió al momento de que estaban ellos tratando de deducir cómo se funcionaba la lengua. No sé, por ejemplo, ay, es que me sentí un poco confundido cuando estaba explicándome el uso del did. Es que no entiendo por qué el did se le tiene que poner a las preguntas en pasado. Pero ya después que el profe nos dijo que es una palabra que sí o sí tiene que quedar, ya no tengo duda. O sea, de esa forma en el de Reflection Observation Activities. Y en el otro, en las actividades de grabar, se trata incluso que hasta ellos mismos puedan grabar su propio texto para que lo puedan oír y de ahí luego corregir algunas formas de pronunciación. And this is like the sample lesson in which you could see somebody who is recording something and the other students are around the table listening the person who is speaking. And then, as you could see here, the teacher is just on the side of the student, just listen and attentive in case it is needed correction. Then, what's the role of teachers and students? Obviously, the teacher initial role is primary, like a counselor, in which student support his student in their struggle to master the target language. Then the teacher responsible for providing safe environment in which clients, remember, with this vision of community language learning, the teacher is like the knower and the student is like the client, can learn and grow. Initially, learners are very dependent upon the teacher, but then learners become members of a community, their fellow learners and the teacher. That's why community. Teacher is also an experienced member of that community of learning. Learners are expected to listen attentively to the knower, in this case the teacher, to freely provide meanings they wish to express, to repeat target utterances. Remember, teacher, ¿cómo se dice? Me encanta mucho mi crema de zanahoria en inglés. Ah, ok. You can say something like, I like my carrot soup very much. Okay, repeat it. I like very much my carrot soup. Yes. So now tell to your classmate that expression. Y ya el estudiante se la tiene que repetir a su otro compañerito. And then to repeat target utterances without hesitation, to support fellow members of the community. En eso de support fellow members of the community se refiere al hecho de que los estudiantes también pueden servir como coaches de los otros compañeritos que apenas están más confianza en el aprendizaje de la lengua. Permítame. All right. Now, the other role is these other fellow students to support their other classmates in their learning process, for instance, to report deep inner feelings and frustration as well as joy. Why? Because that's the purpose of the community learning. You are going to exchange all the feelings that are around you, probably joy, frustration, regarding how well you are processing the information, how well you are learning something. Then, learner roles per stage. Remember, I'm going to go back so you remember those stages. The community language learning approach.
remember that has some stages. The theory of language teaching says the process of learning is divided into five stages. The first stage is the birth stage. Now, the second stage is learners' abilities improve. They begin to achieve a measure of independence. The third stage, learner speaks independently. Stage number four, learner is secure enough to take criticism. And stage number five, learner merely works upon improving style and knowledge, is when students have more confidence. So, remembering these five stages in learners and teacher roles, that's why learner roles per stages. In the first stage, of that stage, learner repeats utterances. Those utterances were made by the teacher in the target language and overhears the interchange. In the second stage, learners use simple expressions and phrases they have previously heard. That's like the repetition process. The third stage, learners begin to understand others directly in the target language. That's why when the other fellow students are trying to produce some utterances and the learner is able to understand. In stage number four, or adolescence, secure enough, learners must learn how to elicit from the knower the advanced level of linguistic knowledge. In this case, when, well, teacher, I have a doubt. How can you say this in English? But not in only repeating what the teacher is providing. It's like a genuine inquiry the learner has. And stage number five, like independent, focus on improving style and knowledge. Learners refine their understanding of the register as well as grammatically correct language use. They become counselors to less advanced students. In the final stage is when learners provide assistance to their fellow students. Then, what are the teachers' roles per stage? The same. In the first stage, teacher provides target language. In the second stage, teacher provides a model for imitation or request of the client, in this case, the learner. Stage number three, teacher monitors learners' utterances, providing assistance when required. Stage number four, teacher may intervene directly to correct deviant utterances, supply idioms, advice on use, and find points of grammar. And the final stage, the knower, so the teacher, derives a sense of self-worth through request for the knower's assistance. En la última etapa es a través de ciertas preguntas para reflexionar en cuanto a cómo lo hizo el estudiante, qué dudas todavía tuvo, de qué se dio cuenta de su proceso de aprendizaje. So now, what's the role of the instructional materials? Materials may be developed by the teacher as the course develops. They consist of summaries of the Blackboard or overhead projector of some of the linguistic features of conversations generated by students. Es decir, ahí es donde se va generando cierto material de lengua, algunas expresiones, dudas que tuvieron los estudiantes sobre algunas palabras, algunos enunciados tal cual. Learners may work in groups to produce their own materials, such as scripts for dialogues and mini dramas. The use of teaching machines, the human computer. What is the human computer here? Veamos. Cuando el maestro, perdón, cuando el estudiante le pide al maestro, oiga, ¿cómo se dice, por ejemplo, ¿puedo ir al baño? In English? Ah, ok. May I go to the bathroom? Yes. Teacher, ¿lo puedes decir una vez más? May I go to the bathroom? Ah, ok. A ver, te escucho. May I go to the bathroom? Listen. May I go to the bathroom? Ah, may I go to the bathroom? Excellent. That's the human computer. The teacher becomes a human computer that repeats the amount of times learners need or want on the request.
Then the teacher follow the students left, repeats the phrase as often as the student wants to practice it. Por eso se dice que el profe se vuelve como una computadora humana que sirve para repetir y practicar una frase. Esa es otra de las características de los materiales de instrucción del CLL, Community Language Learning, el que sería la computadora humana. And then finally, the procedure. What are some techniques? Sorry. Some techniques employed are the small group tasks and reflective listening. Small group tasks. Students can learn from each other and can get more practice with the target language by working in small groups. And reflective listening. Students relax and listen to their own voices speaking the target language on the tape. ¿Se acuerdan que les mencionaba que también los estudiantes pueden grabarse sus propios discursos con lo que están hablando, con lo que están diciendo? Y por lo tanto también pequeños grupos de trabajo. So finally, as everything, it has some advantages and disadvantages. Advantages: CLL endeavors to mitigate the intimidating affective factors present in EFL and ESL contexts. The counselor empowers learners to determine the type of conversation and to analyze language inductively. And finally, student-centered nature of the method can bolster both extrinsic and intrinsic motivation. Ventajas del Community Language Learning. Se crea un ambiente más propicio para el intercambio de dudas, aclaraciones. A su vez también el consejero, o sea, el profe, le va a dar que el estudiante seleccione el tema que guste hablar. A su vez también desarrollar la confianza para que pueda crear poco a poco autonomía en el aprendizaje. Pero es poco a poco, la autonomía se va creando desde que, oye, ¿y por qué no creas un glosario de palabras? Oye, ¿y por qué no tomas nota también de lo que te voy explicando? Poco a poco así se va creando esa autonomía en el aprendizaje. What are some of the disadvantages? Counselor teachers' non-direct approach may lead to ambiguity, requiring clear directions for students. Por supuesto, si de momento se quiere aplicar así, de la nada, este enfoque, pues sí va a causar extrañeza a los estudiantes, así de que, bueno, ¿por qué el profe me deja a mí todo que yo lo haga? Pues, o sea, que el profe no prepara la clase, el profe no tiene un programa a seguir, por eso también se tiene desde un principio que hacerles entender a los estudiantes que al aplicar este enfoque del Community Language Learning va a requerir más de que ellos vayan también diciéndole al profesor qué temáticas quieren abordar. No es de que el profe no haya preparado la clase, ni tampoco de que no sepa los contenidos, pero pues sí se los tiene que decir desde un principio. The method heavily relies on inductive learning, neglecting the potential benefits of deductive approaches. Claro, en el caso de que estamos haciendo mucho uso de la gramática, traducción de elementos también muy repetitivos, estamos también haciendo a un lado los beneficios que puede traer un enfoque deductivo, es decir, que pueda deducir las reglas gramaticales, que pueda deducir también el significado de las palabras por contexto, porque yo aquí como profesor todo te doy, hasta los significados y ni siquiera te digo cómo los busques. Translation process poses, a complex and challenging task, highlighting the importance of the counselor's proficiency in translation for the method's success. Como se dan cuenta, el Community Language Learning retoma aspectos también de la traducción. Por eso es muy necesario que el profe también tenga esa habilidad para que al momento pueda también proveer con la traducción necesaria de algún vocablo desconocido. So I stop sharing so to ask for questions and also to hear from you any aspect that have called your attention of this method. Lo pueden decir en inglés o en español, ¿eh? No importa. Cualquier aspecto que les haya llamado la atención, algo que ya sabían o algo que notaron curioso. A mí me llamó la atención que el método como que busca reducir el miedo a participar o crear un ambiente de confianza, ¿no?
Efectivamente, Pedro, esa es otra de las características de este enfoque que se enfoca más como en ese aspecto, digámoslo así, de las soft skills de los estudiantes, que pierda ese miedo a también poder participar y proponer un tema. Muy bien, Pedro, muchas gracias. ¿Quién más? Yo Bueno, a mí creo me que la parte donde los estudiantes dicen lo que quieren expresar, o sea, en el idioma nativo, y después el profe lo traduce, eso siento que les ayuda mucho. Sí, porque a partir de lo que ellos ya tienen confianza, que es su idioma nativo, encuentran una alternativa como para decir, ah, bueno, voy a buscar el equivalente y además no voy a sufrir ese proceso de tratarlo de buscar yo, mi profe me va a ayudar. Muy bien, Alejandra, gracias. Lupita. bueno, yo iba a decir que me llamó la atención que aquí como que usted mencionó que el estudiante tiene que ser más como autónomo, autodidacta, tiene que buscar más la información y como que esa parte yo no la había visualizado, que el profe como que lo motiva, tal vez el estudiante sin darse cuenta, a que sea autónomo. Justamente esa es también otra de las características que yo como profe tengo que en ese proceso de guía hacerle consciente de que estos pequeños pasos que da también van en favor del desarrollo de su autonomía como estudiante. Muy bien, Lupita, esa es también otra muy buena característica de este método. No sé, Aldair o Mariel, algo que les haya llamado la atención del método. Yo entré un poco tarde, por eso no sé muy bien cómo qué podría decir. Sí, de acuerdo, no se preocupe, Mariel. Aldair, gracias. Sí, ¿me escuchó? Sí, adelante. Bueno, igual que mi compañera, ya entré algo tarde a la clase, Ok, entonces, no hay problema. pero igual no recuerdo si comentó Alejandra o Guadalupe, que se me hace muy interesante, bueno, lo que dijeron de cuando el alumno quiere expresar algo y el profesor les ayuda a traducirlo, por así decirlo. Y efectivamente, y ya otro de los detalles aquí que también usted recordó, Aldair, es el hecho de cómo el uso de la lengua materna a partir de la traducción le provee al estudiante con esa habilidad de sentir confianza en su propio proceso de aprender. Aquí el único detalle que se pudo mencionar como un punto en contra es el sobreuso de ese ámbito inductivo de, ah, sí, mira, aquí te presento la regla gramatical, aquí te presento también la traducción, no te preocupes, repítelo. A veces también eso puede causar que también el estudiante no asuma la responsabilidad de, bueno, a ver, voy a explorar un poco más sobre cómo es de que se construye, no sé, el presente, el pasado perfecto, ¿no? Un ejemplo. Porque sí implica como que también tener esas nociones teóricas para que yo como estudiante vaya desarrollando también esa confianza en no nada más buscar la semejanza con mi lengua, sino también tratar de interpretarlo desde la lengua originaria, o sea, desde la foreign language. Okay, so now I'm going to keep on explaining the other method. The other method is Communicative Language Teaching or CLT. The communicative language teaching, well, okay, the purpose of this explanation is to identify the origin of the communicative language teaching, identify the approach, design, and procedure, and recognize the elements of the CLT in a lesson. No? So, general information of the communicative language teaching. First, it emphasized this method the study of the language itself through the concept of meaning based utterances.
An utterance carries in itself meaning and expresses the meaning and interaction of the speakers and writers who create them. What does that mean? El enfoque comunicativo trata de enfatizar qué significa, qué significa las producciones con significado. ¿Qué es eso de producción con significado? Simple y sencillamente, lo que yo estoy tratando de hacer entender a través del uso de la lengua, en qué contexto, bajo qué condiciones, con qué interlocutores y sobre todo, cuáles son mis recursos prosódicos, mis recursos estratégicos con los que me puedo dar a hacer entender. That's exactly the meaning of this first paragraph. Second, language teaching should focus on communicative proficiency rather than on merely mastery of structures. ¿Qué quiere darnos a entender? Que el enfoque comunicativo va a enfatizar la comunicación, la producción, más allá de tener un uso perfecto de las reglas gramaticales. Third, their proponents were Christopher Candlin and Harry Widowson. They got inspiration on the works of, letter A, British functional linguist John Firth and Mac Halliday. Letter B, American Word in Sociolinguistics, Dale Hymes, John Gumpers, and William Labov. And letter C, Work of Philosophy, John Austin and John Searle. A ver, aquí es muy curioso. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en estos tres apartados, primero tenemos la lingüística funcional. ¿Qué es la lingüística funcional? En pocas palabras, la función social comunicativa que cumple una emisión. Por ejemplo, ahorita lo que yo estoy haciendo, lingüísticamente hablando, cumple una función de instruir, explicar. Por el otro lado, la que es los trabajos de sociolingüística de Del Hymes, de John Gumpers, se enfocan más en yo como usuario de la lengua, qué aspectos sociales debo de tomar en cuenta. En este caso, el tipo de palabras, de expresiones, de a su vez tono, ritmo, entonación que utilizo en el contexto social de comunicación. En mi ejemplo, en lo que ahorita yo estoy haciendo, trato de utilizar un estilo enfático explicativo a manera de resaltar algunas ideas de modo tal que se note la relevancia de algunas ideas sobre otras. El C, el trabajos de filosofía de John Austin y John Searle, los actos de habla. Esa fue una teoría desarrollada por John Searle en 1962, aproximadamente, pues ya tiene varios años. Nos dice lo siguiente: los actos de habla se rigen por tres fuerzas: ilocucionaria, perlocucionaria y la activa. Esas fuerzas nos van a dar, desde un enfoque filosófico teórico, la razón de por qué yo, como usuario de la lengua, trato de usar tal vez un discurso más orientado hacia convencer, un discurso más a provocar al interlocutor, un recurso estilístico posiblemente para interpelar la atención del interlocutor o para impelerle a que haga algo. Por ejemplo, en mi caso, que ahorita estoy utilizando es el hacer uso del discurso académico
para lograr que ustedes traten de asimilar el contenido teórico de esta información. A ver, hasta ahí hago una pausa y les quiero preguntar por comentarios, dudas que tengan de esta explicación teórica, nada más de esto. Yo no tengo ninguna duda. Bien, Lupita. Entonces, ¿alguien más de ustedes? No, profe. No, profe. Muy bien, gracias. Ahora, I'm going to keep on this theoretical part. Notional Syllabus by David Wilkins. It emerged thanks to the increasing independence of European countries, which urged to teach adults two major languages of the European Common Market. Imagínense, estamos hablando desde los años 70, que el enfoque comunicativo trataba desde esos entonces hacer de la Unión Europea que se pudiera lograr un intercambio, claro, desde los ámbitos comercial y educativo, en que las personas pudieran a su vez también comunicarse con facilidad con sus otros interlocutores que no compartían la misma lengua. 1971. Some experts started research on the possibility to create language courses on a unit credit system. Miren, o sea, imagínense, desde el año 71 ya existía esa idea de enseñar o diseñar cursos basados en créditos. O sea, no crean que es algo nuevo, ya viene desde hace años. Y a partir de eso, ya específicamente para la lengua, dice, learning tasks are broken down into units, each which corresponds to components of learner's need in a systematically related to all the other portions. ¿Qué quiere decir con esto? Que en este sistema crediticio se va desarrollando a partir de contenidos divididos por unidades en que uno tiene relación con el siguiente tema, pero desde una manera holística. En pocas palabras, si tenemos nuestro curso de lengua llamado Inglés 1, voy a ver desde el enfoque comunicativo que la unidad 1 va a ser la introducción a el dominio de la lengua inglesa, no sé, nociones básicas desde presentarse y dar información, que ese sería uno de los temas generales, saber cómo pedir esa información básica y a partir de ahí empezamos a meter las nociones de vocabulario y gramática, presente simple, del verbo to be, lo que son vocabularios sobre profesiones, ocupaciones, el alfabeto, los números, cómo dar la edad, cómo dar los días de la semana, o sea, son parte relacionada con esa unidad. Then, 1972, David Wilkins proposed a communicative definition of language. Language conveys meaning behind the communicative uses. ¿Qué quiere decir esa expresión de David Wilkins? Bueno, la lengua, refiérase gramática, vocabulario, pronunciación, escucharla, hablarla, escribirla, leerla, a eso se refiere lengua, conveys meaning behind the communicative uses. La lengua, esos aspectos que les mencioné, transmiten un significado que va ligado al uso que se le va a dar. Por ejemplo, si yo quiero expresar mi postura a favor de una vida libre de violencia, por ejemplo, que esa es una de las temáticas que aparece en el Plan de Estudios 2022 de Educación Básica, yo como profe voy a ver cuál es el uso comunicativo que tendría para que los estudiantes sepan cómo expresar esa postura. El uso comunicativo que tendría, el cómo expresar una postura a favor de una vida libre de violencia, tiene
yo creo que, yo estoy a favor de, yo estoy en contra de, y eso lo va a transmitir a través de un texto escrito o de algún discurso oral. Esa es justamente la relación de la definición de language que provee David Wilkins. Y aquí ya lo menciona más teórico. He described two types of meaning, notional categories, time, location, frequency, and categories of communicative functions, request, offers, complaints. Esta perspectiva de David Wilkins es lo que se llama el sílabus nocional funcional. Y este ha sido uno de los sílabus que mejor han dado vida al enfoque comunicativo. Por ejemplo, en ese contexto de cómo expresar una postura a favor de una vida libre de violencia, que es un tema social, voy a poner las nociones que debe de saber el estudiante. ¿Cuáles son las nociones de lengua que tiene que saber para expresar esa postura? Primero, el uso de el presente simple. Otra noción que deben de saber es el uso de marcadores de discurso y la función que tiene es expresar una postura a favor o expresar una postura en contra. Ahí van ligadas nociones, va más por el lado de gramática y vocabulario, y función va más ligado a una habilidad, speaking, writing. Por eso les digo, es tremendamente importante esta noción de Notion Functions de David Wilkins. Fue la que más le dio vida al enfoque comunicativo y que pues, igual todavía sigue siendo vigente a pesar de que ya tiene casi más de 50 años. Igual, lo mismo, hago otra pausa. Les quiero preguntar por si tienen alguna duda, algún comentario o algo que les haya llamado la atención de esta parte teórica que les estoy explicando. ¿Algún comentario o continúan ustedes? Díganme. Sí, profe, puede continuar. Ok, gracias. Now the other theoretical perspective. Wait a minute. No. Wait a minute. Back. Okay. Communicative language teaching has expanded to America. Both British proponents and American users conceive it as an approach rather than a method. ¿Por qué? ¿Por qué es un enfoque y no un método? Veamos por este primer punto. Make communicative competence the goal of language teaching. La competencia comunicativa como el objetivo de la enseñanza de lengua. ¿Y qué es la competencia comunicativa? En la siguiente clase se los voy a explicar. Número 2, develop procedures for the teaching of the four language skills that acknowledge the interdependence of language and communication. Por supuesto, el desarrollar procedimientos para poder enseñar habilidades productivas y habilidades receptivas a su vez como un intercambio entre comunicación, uso de la lengua, comunicación, saberes sobre la lengua, comunicación, actitudes hacia la lengua. There is no single text or authority on it, nor any single model that is universally accepted as authoritative. Por esa razón tampoco se dice que es un método, es un enfoque, es una tendencia. ¿Cómo percibimos la enseñanza de la lengua, las nociones sobre la lengua, el desarrollo de las habilidades comunicativas, de las habilidades receptivas? For some, CLT implies the integration of grammatical and functional teaching, claro.
De la enseñanza del enfoque comunicativo, a su vez se puede percibir como la enseñanza de aspectos, cómo funciona la lengua a través de la gramática. That's why Littlewood says, one feature of CLT is that it pays systematic attention to functional as well as structural aspects of the language. And for others, CLT means using procedures where learners work in pairs or groups, employing available language resources in problem-solving tasks. Esta expresión de uso del enfoque comunicativo refiere mucho a la organización de los estudiantes en pequeños grupos de trabajo, en la resolución de actividades que implican una tarea comunicativa y sobre todo también procedimientos en donde al trabajar en parejas pueden ellos estar intercambiando mensajes, estar intercambiando sentido y significado. Es decir, son esas dos perspectivas las que confluyen en decir que el enfoque comunicativo es, como su nombre lo indica, una perspectiva versátil para poder desarrollar habilidades lingüísticas con contenido sobre la lengua. Y no es exclusivo del inglés, así también se adopta para enseñar y aprender otras lenguas. Ok. So far, I stop this part of the explanation.